El Rickshow, la vuelta semanal al mundo. Bienvenidos y bienvenidas al último Rickshow de este año. Hoy es sábado 20 de diciembre, os habla, como siempre, Javier Sánchez. Antes de hacer el parón por las fiestas navideñas, hemos querido poner una vez más el foco en Gaza. También repasamos la orden de Trump de bloquear los buques petroleros de Venezuela y analizamos el acuerdo de financiación de la Unión Europea para Ucrania durante los próximos 2 años. La fotografía de la semana recoge el desalojo masivo de 400 migrantes que vivían en un instituto abandonado de Badalona y hacemos paradas también en lo ocurrido en Sudán, la República Democrática del Congo y Chile, además de repasar el fallo histórico de la justicia europea contra Frontex. Empezamos. El recorrido. Ni el clima, ni mucho menos Israel, dan tregua a una población gazatí agotada tras más de 2 años de violencia. A las puertas de un invierno que se prevé durísimo en la franja, el panorama en el enclave es devastador. Centenares de tiendas que daban cobijo a miles de personas desplazadas en la franja han quedado sepultadas por las recientes lluvias torrenciales que han azotado la zona durante las últimas semanas y que ya han acabado con la vida de al menos 17 personas, entre ellas 4 niños. Pero las inundaciones son solo una pequeña parte de la destrucción de Gaza. Más de 2 meses después de la entrada en vigor del frágil alto el fuego auspiciado por Estados Unidos, Israel prosigue sus ataques. Los asesinatos de civiles a manos del ejército israelí se producen prácticamente a diario. Mientras tanto, la comunidad internacional no solo no castiga a Tel Aviv, sino que en algunos casos refuerzan su apoyo. A inicios de mes, por ejemplo, el canciller alemán Friedrich Merz reafirmó su compromiso con Israel durante un acto en Jerusalén. Hay que recordar, además, que desde la firma del acuerdo del alto el fuego el 10 de octubre, alrededor de 400 personas han muerto por ataques israelíes. Esta semana, sin ir más lejos, al menos 3 personas murieron en un bombardeo contra el barrio de Bani Suheila, en la ciudad de Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Pero además, los ataques israelíes se extienden más allá de las fronteras palestinas. El jueves, un día antes de que tuviera lugar una reunión para supervisar el alto el fuego entre Israel y la milicia chií libanesa Hezbollah, las Fuerzas Armadas de Israel lanzaron una serie de ataques aéreos en el sur y noreste de Líbano. Un día más tarde, el ejército volvió a atacar, pero esta vez en Siria, contra supuestos milicianos a las afueras de Damasco. Ponemos el foco ahora en el Caribe, donde esta semana se ha escrito un nuevo capítulo en la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. El martes, Donald Trump asestó un nuevo golpe al régimen de Nicolás Maduro al ordenar el bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan del país. Después de 5 meses de creciente presión sobre las costas de Venezuela, alegando la amenaza de narcolanchas, contra las que lanzó ataques que han acabado con la vida de 95 personas, y en medio de un enorme despliegue militar en el Caribe, Trump apunta ahora al eje económico de Venezuela, el petróleo. El líder republicano reclamó el retorno de los activos petroleros que, según él, Venezuela quitó a Estados Unidos al nacionalizar la industria petrolera en 1976. Cabe decir que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, pero el régimen es incapaz de explotarlas a la escala que se le presupone. Las sanciones económicas no solo lastran su capacidad de producción, también obstaculizan su venta o actividades esenciales como la reparación y el mantenimiento de las infraestructuras petrolíferas. Un día después del anuncio de Trump, Maduro ordenó a la Armada escoltar a los petroleros hacia alta mar. Sin embargo, el régimen se ve cada vez más acorralado. Más allá del control sobre los recursos naturales del país, el bloqueo de los buques amenaza con recrudecer las condiciones de vida de millones de venezolanos que ya sufren una profunda crisis humanitaria y financiera. Nos centramos ahora en Ucrania. Allí es donde Europa ha encontrado una de las pocas oportunidades de recuperar el espacio perdido durante los últimos años en el tablero geopolítico global. Tras el duro ataque que supuso la presentación la semana pasada de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que choca frontalmente con las bases fundacionales de la Unión Europea, los Estados miembros acordaron otorgar un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania en 2026 y 2027.
El anuncio se desmarca de un plan inicial que pretendía movilizar parte de los más de 200.000 millones de euros embargados a oligarcas rusos y otros activos del Kremlin poco después del inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022. Pero las reticencias de Bélgica ante las posibles represalias rusas han provocado un giro que ha terminado por desencallar parte del presupuesto comunitario a través de la emisión de deuda común. La inyección financiera permitirá a Kiev, entre otras cosas, mantener la producción de drones, claves en el transcurso del conflicto, tanto en misiones de inteligencia como en operaciones en terreno. A través de un mensaje en la red social X, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció la decisión y dijo que esta clase de apoyos fortalecen la resiliencia europea. Mientras tanto, en el terreno, Ucrania ha atacado esta semana varias posiciones rusas, incluidas instalaciones petroleras en Krasnodar y Volgogrado y un submarino estacionado en el puerto de Novorossiysk, en el Mar Negro. Pese a los ataques, el líder ruso, Vladimir Putin, dijo estar dispuesto a terminar la guerra de forma pacífica y declaró haber recibido ciertas señales en la misma dirección por parte de su homólogo ucraniano. El Rickshow es posible gracias al apoyo de cerca de 4.000 suscriptores y suscriptoras que nos permiten contar el mundo. Súmate a 5W y ayúdanos a acercar el mundo a otras personas por menos de 5 euros al mes. La imagen. La imagen de la semana del fotógrafo Emilio Morenati muestra a una persona cargando con sus pertenencias en un carro durante el desalojo, el miércoles, de un instituto abandonado en Badalona que servía de refugio para más de 400 migrantes. La mayoría de ellos habían dejado el recinto unos días antes frente a la amenaza inminente de los antidisturbios. Se trata de uno de los mayores desalojos colectivos en España. La expulsión deja a centenares de personas sin un lugar donde cobijarse a escasos días de que comience el invierno y justo en una semana en la que Badalona ha registrado uno de los peores temporales de los últimos años. El martes, una tormenta estática descargó hasta 120 litros por metro cuadrado y provocó cortes de luz e interrupciones en el transporte público, entre otros desperfectos. Pese a las duras condiciones meteorológicas, el alcalde, Xavier García Albiol, redobló la vigilancia en otros edificios de la ciudad para evitar nuevos asentamientos e insistió en vincular la migración con la delincuencia. Otras claves. La guerra en Sudán sigue paralizando la vida de millones de personas frente a la inacción de la comunidad internacional. Este miércoles, un ataque con drones acabó con la vida de al menos 104 personas en la región de Kordofán, en el centro del país. Los ataques con aviones no tripulados se han extendido a otras zonas de Sudán. El jueves, varios drones alcanzaron instalaciones eléctricas en la capital, Jartum, y la ciudad costera de Puerto Sudán. La operación dejó a oscuras a miles de personas. Este nuevo pico de violencia se produce en un contexto de atrocidades generalizadas en la guerra civil que sacude el país desde 2023. Un informe de Naciones Unidas, publicado esta semana, revela que en abril las fuerzas paramilitares mataron a más de 1 millar de desplazados en solo 3 días. Más de 300 fueron ejecutados, según el documento. Seguimos en el continente africano porque esta semana hemos asistido a los primeros pasos de una paz que no termina de formalizarse en la República Democrática del Congo, a pesar del alto el fuego firmado con Ruanda hace tan solo unas semanas en Washington. Este miércoles, miembros de las fuerzas paramilitares del M23, apoyados por Ruanda, comenzaron a retirarse de la ciudad de Uvira, en el este de la República Democrática del Congo y muy cerca de la frontera con Ruanda. La retirada insufla algo de esperanza en una población que lleva 3 años sufriendo las consecuencias de un conflicto atravesado por el interés en los recursos naturales de la región, pero la violencia está lejos de cesar. Los combates siguen en otras zonas de Kivu Sur y las consecuencias las pagan los más vulnerables. Según un informe de UNICEF, más de 100.000 niños y niñas han tenido que huir de sus hogares desde el pasado 1 de diciembre. En otro orden de cosas, la justicia europea ha sentado un nuevo precedente esta semana en favor de los derechos de las personas migrantes. Por primera vez, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que Frontex, la agencia que coordina la gestión de las fronteras de la Unión Europea y el espacio Schengen, fue responsable de la expulsión irregular de un refugiado sirio en 2020.
La sentencia supone un espaldarazo a la lucha por los derechos de las personas que llegan a Europa en busca de refugio y abre las puertas a nuevos litigios contra la agencia y las fuerzas de seguridad fronterizas de los estados de la Unión Europea. En paralelo, en Italia, el Tribunal Supremo confirmó esta semana la absolución del vicepresidente del país y líder de la formación xenófoba La Liga, Matteo Salvini, en el caso Open Arms. El dirigente, para el que la Fiscalía pedía 6 años de prisión, había sido acusado por bloquear durante 20 días el desembarco de más de 140 personas migrantes rescatadas de aguas del Mediterráneo por la ONG Open Arms en 2019. Y terminamos en Chile, que se suma a la marea conservadora en América Latina. El ultraderechista José Antonio Kast obtuvo el pasado domingo un contundente triunfo en las elecciones presidenciales y será el primer mandatario ultraderechista en el país desde la dictadura de Pinochet. Kast logró más del 58% de los votos en la segunda vuelta, en la que se enfrentaba con la comunista Janet Jara. Una de sus primeras acciones como presidente electo fue una reunión en Buenos Aires con el presidente argentino, el también ultraderechista Javier Milei, para hablar de economía, seguridad y control migratorio. En ese sentido, Kast propuso la creación de un corredor humanitario para devolver a personas migrantes a sus países de origen. Está previsto que el presidente electo tome posesión de su cargo el próximo mes de marzo. De momento ya ha comenzado a sondear a los posibles integrantes de su nuevo gobierno y se espera que haga los primeros anuncios a mediados de enero. José Antonio Kast sustituirá en el poder a Gabriel Boric, contra el que ya concurrió en las elecciones de 2021 que dieron la victoria al líder izquierdista. Esta semana en 5W hablamos de una generación Z diversa, de países muy distintos, pero atravesada por problemas comunes. La corrupción, sistemas de sanidad y educación deficientes, políticas que asfixian y la imposibilidad de imaginar un futuro. En la última parada de nuestro especial Protestas Z, Carlos Bajo Erro analiza las reivindicaciones de la juventud en Madagascar, Kenia, Uganda y Tanzania. Lo tienes disponible en nuestra web. En la columna de esta semana, Ander Izaguirre nos mete en un campo de fútbol en Bolivia para contarnos una historia en la que se aleja del fútbol al que estamos acostumbrados. Hay partidos que no van de goles, penaltis y derrotas. En este caso, el fútbol se convierte en refugio y oportunidad. Una historia sobre un entrenador que lo da todo y unas jugadoras que ven el mar por primera vez, juegan a fútbol a miles de kilómetros de casa, pierden y ganan. En definitiva, viven. Y antes de dar por terminado el último Rickshow del año, queremos compartir contigo una buena noticia. Menú de Gaza ya está en imprenta y esperamos que llegue en enero a todos los que comprasteis el libro durante nuestra campaña de crowdfunding. Para quienes queráis regalar Menú de Gaza por Reyes, hemos preparado un vale en forma de cupón que podéis imprimir o compartir digitalmente y entregar como adelanto de un libro que ya está en camino. Lo puedes encontrar en nuestra web. Y si estas Navidades prefieres hacer otro tipo de regalo, también hemos preparado una guía para elegir el regalo perfecto. Puedes consultarla en nuestras redes sociales. Y esto ha sido todo por hoy. Desde el equipo de 5W os deseamos unas felices fiestas y un feliz año nuevo. En 2026 seguiremos aquí para acercarte toda la actualidad internacional. Hasta entonces, salud y periodismo.